Entonces, buenas noches a todos. El tema que hoy vamos a tratar es dinámica de fluido. De ahora en adelante, lo que vamos a ver son fluidos que se mueven. Vamos a analizarlo, vamos a evaluarlo y vamos a calcular varias variables, valga la redundancia, que intervienen en un fluido que se está moviendo. Bueno, lo primero es que para estudiar a los fluidos que se mueven, la ciencia siempre clasifica las cosas. Vamos a ver cómo se clasifican los fluidos dependiendo cómo cambia su densidad con respecto al tiempo. Si los analizamos o los clasificamos dependiendo de cómo varía su densidad con respecto al tiempo, pues los fluidos los vamos a dividir en dos, que son compresibles e incompresibles. En clases anteriores estuvimos tratando sobre las características de los fluidos compresibles y compresibles. Los fluidos compresibles son aquellos en los que los cambios de densidad de un punto a otro no son despreciables por las fuerzas externas o variables. Y los incompresibles es el que los cambios de densidad de un punto a otro son despreciables. Se consideran prácticamente con densidades y pesos específicos constantes, no variables. Pero, ¿cómo clasificamos los fluidos? Dependiendo cómo cambia la velocidad con respecto al tiempo. Hay dos formas de clasificarlo. Uno que lo divide en flujo permanente y otro en flujo no permanente. El flujo permanente es aquel en el que la velocidad en cualquier punto del fluido no varía, no cambia con el tiempo, permanece constante a medida que pasa el tiempo. Y el no permanente es el opuesto. Es el que tiene unas características mecánicas diferentes al permanente, en la que la velocidad, la presión, el caudal cambia, es diferente de un punto a otro a medida que pasa el tiempo. Y aquí tenemos dos ejemplos de esos fluidos. El flujo permanente es este. Un flujo en el que, por ejemplo, vaciamos un tanque a nivel constante. Si el nivel permanece constante, la presión, la velocidad y el caudal que salen por la tubería van a ser fijos, permanentes, constantes en el tiempo, no va a variar. Eso es un flujo permanente. Y un flujo no permanente, un ejemplo es una recipiente al que se está desaguando a través de una altura, pero no variable. La altura va variando. A medida que esa altura del recipiente vaya bajando, pues en esa misma medida va a ir variando también, va a ir modificándose las características de velocidad, presión, caudal a la salida. Entonces eso es un flujo permanente y un flujo no permanente. Dependiendo la magnitud y la dirección del vector de velocidad del fluido, tenemos un flujo uniforme y el otro un flujo no uniforme. El flujo uniforme es aquel en el que el vector velocidad en todos los puntos del mismo se mantiene igual, idéntico, no varía, tanto en magnitud como en dirección para un instante dado. Y el no uniforme es el caso contrario. El flujo, en este caso, el vector velocidad varía de un punto a otro del fluido dependiendo de qué tan cerca o qué tan alejado esté de las partes o las fronteras sólidas de los conductos que lo están transportando. Esto se produce como resultado de los efectos de la viscosidad. Aquí tenemos un ejemplo de un flujo uniforme arriba. Como se fijan, el vector de velocidad es el mismo e idéntico en todos los puntos, tanto en magnitud como en dirección y sentido.
Y el de abajo es un flujo no uniforme en el que el vector velocidad varía dependiendo de qué tan alejados estemos o qué tan cerca estemos de la pared o de la superficie a través de la cual se está conduciendo, se está moviendo ese fluido. Dependiendo cómo son los efectos del vector velocidad, el fluido también lo podemos dividir o clasificar en fluido en una dimensión, fluido en 2 dimensiones o bidimensional, y fluido en 3 dimensiones o tridimensional. También hay una forma de clasificar a los fluidos que facilita algunos cálculos cuando trabajamos con cuerpos que se mueven en grandes masas de fluido. Y es la que los clasifica por su fricción en flujo ideal. Un flujo ideal es un flujo, como su nombre lo indica, no existe, es ideal. Es un flujo incompresible, un flujo que no tiene fricción, no tiene viscosidad. Y ese es un flujo que no existe. Pero, ¿qué pasa? Es de gran utilidad analizar, considerar, evaluar un fluido como ideal cuando tenemos cálculos de grandes volúmenes de fluido o objetos que se mueven en grandes volúmenes de fluido, como el caso de los aviones, los submarinos, etc. Y por último, la clasificación que más pesa en este curso, que es la que lo divide dependiendo del valor que asuma el número de Reynolds. El número de Reynolds es un número adimensional que relaciona o se calcula dividiendo velocidad por diámetro por densidad del fluido entre la viscosidad del mismo. Y eso nos va a dar un número sin dimensiones. Si ese número es menor o igual que 2000, el flujo es laminar. Si ese número se encuentra entre 2000 y 4000, el flujo está en un proceso de transición en el que está dejando de ser laminar para pasar a ser turbulento, que obtiene esa característica por completo cuando llega al número de Reynolds a ser mayor de 4000. Cuando pasa de 4000, ya el flujo es turbulento por completo. Entre 2000 y 4000 es una zona de transición en el que el fluido está pasando de laminar a turbulento. Y menor de 2000 se considera que el flujo es laminar. Esto es así muy importante porque según esta clasificación, dependiendo de si el flujo es laminar o, no, o es turbulento, pues la ecuación que vamos a emplear para calcular diversas características, propiedades de ese fluido será diferente. Pero vamos a pasar a analizar qué es un flujo laminar. Un flujo laminar es una consideración que nosotros hacemos de cómo se mueven las partículas del fluido. Es un flujo en el que consideramos que las partículas del fluido se mueven de forma ordenada, suave, en láminas paralelas o capas coaxiales, sin entremezclarse, sin salir de su lugar cada una de esas partículas. Es un flujo en el que consideramos así, como si fueran láminas paralelas. El fluido se va moviendo una lámina al lado de otra lámina, al lado de otra lámina, sin mezclarse una corriente con otra, sin que una partícula se salga de su corriente hacia la otra. Y como le ven, es un flujo ordenado, suave. Y esta sería una consideración con capas coaxiales. Es considerando como que se va moviendo una capa coaxial al lado de otra capa coaxial y al lado de otra capa coaxial, sin que cada capa se mezcle una con otra. Entonces el flujo laminar, ya le dije, el fluido se mueve láminas paralelas sin entremezclarse. Cada partícula sigue su trayectoria suave y esa trayectoria se le llama línea de corriente. El flujo turbulento es el opuesto al laminar. Es un flujo en el que se considera que sus partículas se mueven siguiendo una trayectoria desordenada, irregular, cambiante, caótica, formando remolinos, cambios de dirección, etcétera, etcétera. Y esta es una representación de lo que sería un flujo turbulento.
Es muy importante aclarar que mientras mayor sea la velocidad, la posibilidad de que el flujo sea turbulento va aumentando. Mientras haya accesorios como codos, válvulas, cambios de dirección, esos son causas de turbulencia en el fluido. Y aquí una lámina que compara la visualización de cómo circula un flujo laminar y un flujo turbulento. El laminar, ordenado, suave, regular. El turbulento, desorganizado, irregular, cambiante. Cuando hablamos de un fluido que se está moviendo, ustedes en su ejercicio como profesionales van a ver este concepto que se llama caudal. Algunos libros le llaman flujo volumétrico, otros le llaman flujo de volumen, pero normalmente se lo conoce como caudal y se define como volumen de fluido por unidad de tiempo que atraviesa a través de una sección transversal a la corriente. Y se calcula sencilla y simplemente multiplicando la velocidad del fluido por el área a través de la cual circula, velocidad por área. Y las unidades para representar el caudal, cuando usted esté por ahí y vea metros cúbicos por segundo, eso es caudal. En gases se usa mucho para representar el caudal el CFM, que es en inglés. En español es pies cúbicos por minuto. Pero también van a ver litros por minuto, galones por minuto, litros por segundo, etcétera, etcétera. Todas esas son unidades para medir el caudal o el flujo volumétrico. Si hay un volumen que se está moviendo, la masa, la materia tiene masa. También podemos calcular el flujo de masa multiplicando como la variación de la masa por la unidad de tiempo o el diferencial de la masa con respecto al tiempo. Sus unidades están en unidades de masa, en el sistema métrico, kilogramos por segundo, y en el inglés, Sloop por segundo. Y se calcula sencilla y simplemente multiplicando la densidad del fluido por el caudal. Y como caudal es velocidad por área, el flujo de masa es densidad por velocidad por área. Unidades en el sistema métrico, kilogramos por segundo. Unidades en el sistema inglés, Sloop sobre segundo. Si hay una masa que se mueve, esa masa pesa. Pues podemos nosotros también calcular el flujo de peso que va atravesando una determinada área, como peso del fluido que circula por una sección a través de la unidad de tiempo. Y se calcula sencilla y simplemente multiplicando el peso específico por el caudal. Si se fijan, en la anterior flujo de masa era densidad por caudal. Flujo de peso es peso específico por caudal. Y como caudal es velocidad por área, pues el flujo de peso será peso específico por velocidad por área. Y las unidades en las que se representa en el sistema métrico es Newton por segundo y en el sistema inglés libras sobre segundo. Y aquí está un chart con esos tres diferentes conceptos: caudal, flujo de peso y flujo de masa, con sus correspondientes fórmulas y sus correspondientes unidades en el sistema métrico y en el sistema inglés. Cuando hablamos de fluidos que se mueven, hay una ecuación que se llama ecuación de continuidad, que es una ecuación que está relacionada con la conservación de la energía o de la masa. Es una de las tres ecuaciones de Euler y su forma diferencial se escribe de esta manera, pero en la forma sencilla, en la realidad, lo que dice es que la sumatoria de toda la masa que entra, o el caudal que entra, o el peso que entra, será igual a la sumatoria de la masa que sale, el caudal que sale y el peso que sale, siempre que no se almacene nada. Entonces, podemos aplicarle la ecuación de continuidad al flujo de peso. Bueno, sencillamente, sumatoria de pesos que entran será igual a la sumatoria de los pesos que salen.
como el peso que entra es el 1 y los que salen son el 2 más el 3 más el 4, pues la igualdad la puedo escribir de esta manera. Pero como les dije anteriormente que el flujo de peso era peso específico por velocidad por área, pues también puedo representar la ecuación en función de cada velocidad, cada área y cada peso específico de cada sección, ya sea en la entrada o en la salida. Entonces, la ecuación se me transformaría en esta ecuación de aquí abajo, donde tomo en consideración los pesos específicos, las velocidades y las diferentes áreas de los tramos de tubería a través de los cuales se está moviendo el caudal. Pues vamos a aplicar ahora la ecuación de continuidad al flujo de masa. Bueno, sencilla y simplemente, la sumatoria de las masas que entran será igual a la sumatoria de las masas que salen. Y como la masa que entra en este caso es 1, y las que salen pues son las 2, las 3 y las 4, pues la ecuación se transforma de esta manera. Pero les dije anteriormente que el flujo de masa era densidad por caudal o densidad por velocidad por área. Pues puedo escribir la ecuación de continuidad para flujo de masa también como densidad, velocidad por área en cada tramo de entrada y en cada tramo de salida. Entonces, si el fluido es incompresible, la densidad y el peso específico son constantes y se pueden eliminar de esa ecuación. Entonces nos quedaría la ecuación de continuidad para el caudal, que dice que la sumatoria de los caudales que entran será igual a la sumatoria de los caudales que salen. Y como el caudal que entra es el 1 y los que salen son el 2, el 3 y el 4, pues puedo escribir mi ecuación de continuidad en esta forma. Y como les dije anteriormente, que el caudal era velocidad por área, también puedo escribir la ecuación de continuidad para el caudal como velocidad por área en cada uno de los tramos, en el 1, en el 2, en el 3 y en el 4. Entonces, hay otra ecuación muy importante también que se llama ecuación de Bernoulli a la hora de analizar fluidos en movimiento, que lo que especifica Bernoulli es que la sumatoria de las energías totales del fluido en todos los puntos es constante, es la misma, no varía. Entonces, ¿qué es lo que dice Bernoulli? La energía total del fluido en el punto 1 será igual a la energía total del fluido en el punto 2, en el 3, en el 4, en el 5, en todos. Será constante, no varía. ¿Y cuáles son las energías que toma en consideración Bernoulli? Bernoulli toma en cuenta la energía de caudal, la energía de flujo, presión o flujo, la energía potencial y la energía cinética. ¿Y cuáles son cada una de esas energías? La energía de flujo o de presión es el peso del fluido por su presión entre el peso específico. La potencial es el peso del fluido por la altura a la que se encuentre el fluido con respecto al nivel de referencia. Y la cinética es el peso del fluido por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la aceleración de la gravedad. Si sustituyo estas tres energías en la ecuación total, en la ecuación de Bernoulli, obtendré lo siguiente. Y si despejo, como tienen común todos los términos, el peso del fluido dividido entre el peso del fluido, pues la ecuación de Bernoulli me va a quedar de esta manera. Y esta será la ecuación de Bernoulli por unidad de peso. ¿Qué nos dice? Que la sumatoria de la presión, la fuerza, la energía debida a presión o flujo, más la energía cinética, más la energía potencial, que es como le llama Bernoulli, energía total, será la misma en todos los puntos. Será constante. Y esa es la ecuación de Bernoulli por unidad de peso, que tiene 4 restricciones, pero también tiene aplicaciones que son importantes. Vamos a ver primero cuáles son sus restricciones. Bueno, Bernoulli, como dice que la energía es constante, pues tiene una primera restricción que es válida solo para fluidos incompresibles. Como su energía es constante y no varía, pues Bernoulli no toma en cuenta ningún dispositivo que pueda agregar o que pueda retirar energía del fluido. Es decir, su energía es constante, no varía.
pues él no considera ni bombas, ni turbinas, ni motores, nada. Una tercera restricción es, como la energía es constante y no varía, tampoco Bernoulli considera que el fluido pierde energía en forma de fricción o por la fricción en las tuberías. No las considera. No hay pérdidas de energía debido a la fricción. Y por último, como el fluido mantiene la energía constante y no varía en ningún punto, pues tampoco considera que el fluido tenga intercambios de energía en forma de calor o de transferencia de calor entre el fluido y medio o viceversa. Es decir, no considera ni que el fluido se enfría ni que el fluido se caliente. Y ustedes saben que cuando el fluido se enfría o calienta, sufre transformaciones en lo que es la energía interna del mismo. Pero, aunque Bernoulli tiene estas restricciones, también tiene aplicaciones en donde estas restricciones no son tan considerables. Y vamos a ver las aplicaciones de la ecuación de Bernoulli. Una primera de ellas es el teorema de Torricelli. Aquí podemos aplicar Bernoulli. Aquí no hay bombas. Aquí no hay tuberías largas que produzcan pérdidas de energía por fricción. Aquí no hay intercambios de calor, energía en forma de transferencia de calor. Puedo aplicar Bernoulli. Vamos a aplicar Bernoulli entre el punto 1 y el punto 2 de este recipiente que se está vaciando. Y tenemos nuestra ecuación de esta manera. Siempre que aplicamos Bernoulli, tenemos que ver cuáles son los términos que se eliminan de la ecuación. Aquí, la presión en el punto 1 y la presión en el punto 2 de salida es la misma, la atmosférica, porque el nivel del fluido está abierto a la atmósfera. Se elimina. La velocidad en el punto 1 es despreciable, es casi cero, comparada con la velocidad en el punto 2, por lo tanto la puedo eliminar también. Luego que elimino estos términos de la ecuación de Bernoulli, la presión en el punto 1 y el 2 y la velocidad en el punto 1, me va a quedar que puedo despejar la velocidad y mire cómo me queda, que la velocidad de salida a la salida del fluido es raíz de 2 veces G por la altura, por la diferencia de altura que tienen los dos puntos 1 y 2. Con esto, aplicando la ecuación de Bernoulli, pude sintetizar, pude simplificar y pude calcular la velocidad a la que sale el fluido por ese orificio. Con esto también puedo calcular el caudal, entre otras cosas. Y ahí la primera aplicación de Bernoulli, el teorema de Torricelli. La segunda aplicación es el tiempo de vaciado de un tanque. Tenemos un tanque que se está vaciando. Conocemos el orificio a través del cual se vacía ese tanque. Conocemos el diámetro de ese orificio, el diámetro del tanque, la altura inicial y la altura final que va a tener cuando se vacíe. O si yo lo quiero llevar a la mitad, a 3/4, a 1/4 de su altura inicial, todo eso. Bueno, para esto vamos a considerar, o vamos a partir de la siguiente consideración. El volumen que sale por el orificio será igual al volumen que va a bajar el nivel en el tanque. Volumen que saldrá por el orificio será igual al volumen que disminuirá el tanque. Bueno, y el volumen que sale por el orificio es caudal por diferencial de tiempo. Y el volumen que disminuirá del tanque será área del tanque por un diferencial de altura a medida que venga bajando. Pero yo les acabo de decir que el caudal es velocidad por área. Por lo tanto, puedo escribir esta ecuación de esta manera. Esta sigue siendo la misma. En vez de caudal, pongo velocidad por el orificio multiplicada por el área del orificio, es la misma ecuación. Pero les acabo de decir que por el teorema de Torricelli, la velocidad por el orificio es raíz de 2GH. También puedo seguir escribiendo la ecuación de esta manera. En vez de velocidad por el orificio, pongo raíz de 2GH por el área del orificio por diferencial de tiempo. Y es lo mismo que estoy diciendo que cuando inicié la ecuación. Ahora sí puedo despejar el tiempo. Me queda de esta manera. Sigo haciendo despejes. Me sigue quedando de esta manera. Y cuando ya tengo esto, puedo integrar
Y la integración me quedaría de esta manera, sacando los que son constantes, las áreas, raíz de 2G, solo se queda dentro de la integral el diferencial de tiempo y la altura que va variando desde H1 hasta H2. Pues, luego que integro esta ecuación me queda eso, que el tiempo que se tomará en vaciar ese tanque será igual a 2 veces el área del tanque entre el área del orificio por raíz de 2G multiplicada por la altura inicial a la 1 medio menos la altura a donde yo quiero llegar finalmente a la 1 medio. H2 puede ser 1/4, media, 3/4 o la totalidad de hasta vaciarlo por completo. Y con esto ya tengo la aplicación de la ecuación de Bernoulli que me ha permitido calcular el tiempo que me va a durar ese tanque en vaciarse. Las variables que intervienen en las ecuaciones que hemos visto hasta ahora, todas las que tienen el O es orificio, velocidad por el orificio, diámetro por el orificio, área del orificio. Todas las que tienen T es tanque, diámetro del tanque, área del tanque. H1 es la altura inicial del fluido antes de iniciar el proceso de vaciado. Y H2 es la altura final hasta donde yo quiero llevar. Y con esto, entonces, hemos concluido el tema que tiene que ver con